Presentamos la exposición Business, Mundo Infantil, formas de jugar, divertirse y compartir. Acompaña a esta exposición una nutrida y muy selecta selección, decimos, de juguetes electrónicos. No pretende esta exposición en sí ser una colección de juguetes, ni tampoco de cosas antiguas, como dice la gente. Esto lo tengo yo desde que era chico. Bueno, lo que pretendemos es que comprendamos que el juguete es importante en la vida del niño y que él mismo lo transforma y lo va asimilando a su forma. Os vamos a mostrar algunos de los objetos. Esto, por ejemplo, es una imitación de una carpintería. Era corriente que la carpintería, en fin, otros ajuares, los niños lo imitaran. Pasamos a los famosos indios. Perdón porque están un poquito dislocados, pero es que algunos que han venido a jugar a los indios y no lo han vuelto a colocar. ¿Os resulta familiar el costurero? Pues sí, y también la forma que las niñas poco a poco se iban, digamos, acostumbrando a bordar. Como colecciones particulares, que también hay unas cuantas, tenemos aquí una de hucha, desde la hucha más básica o más típica, que era la que se rompía siempre cuando faltaban dinerillos, hasta el cerdito y otras más, la lata y otras igual. No podemos bajar a pormenorizar cada una de las cosas que aquí se exponen, pero que la cámara os va a hacer unos barridos para que vosotros veáis pues, cosas que os llamen la atención. Por ejemplo, los cubos, el coche de lata, el espinete, en fin, dejamos a que vosotros os lo hagáis. Mi padre, que era carpintero, un año me hizo de Reyes un fuerte, no, un castillo. Y yo a los 50 años he hecho el Sin Castillo y el famoso fuerte, el fuerte Comansi, como homenaje a este mundo que muchas veces no eran juguetes en sí comprados, sino que se hacían o se amoldaban o se tenían y se valoraban mucho. Cuando un niño salía por la calle y traía pues, un escudo como aquel o una espada y sabía que la habían hecho en su casa, pues tenía mucho valor. Y aquí todo un clásico. Esta pistola, que es original, que es metálica y que tiene unos añillos ya, pues todavía funciona. Pero lo que no funcionan bien son los mixtos correales que no saltan. Y cuando no quieres que salten, te saltan en la mano. Esas cosas que son. El escudo, normalmente no había trozos grandes de madera, ni mucho menos pintados. Se hacía con lo más elemental, con una lata, o se hacía con un cartón. Nada más, eso. Y esto pues ya os he dicho que son elementos que en comparación con los que se compran, pues tienen también su parte. Ha costado un poquito de trabajo encontrar una colección pues tan importante como esta, que tiene 12 elementos de los cochecicos de hojalata. Bueno, el coche de gasoil, el coche de los bomberos, el tío vivo y demás. Ya que estamos aquí puestos, vamos a ver esta figura que es también muy genuina, que es el pinipón. Bueno, ¿queréis que veamos una cosilla, un contraste? Pues mira, qué diferencia entre lo que estábamos viendo allí
a las cosas que manejan estos niños. Creo que esto sirve para jugar menos que aquello, digan lo que digan. Bueno, nos vamos ahora a la sección, de escuela. Los elementos escolares tenían mucha importancia porque se iban guardando o se iban pasando de hermano a hermano. Uno de ellos, muy señero, es la famosa enciclopedia. Aquí tenemos el segundo tomo, pero estaba el primero, el segundo y el tercero. Cuando nos gustaba jugar, cogíamos las chapas. Entre las que hay antiguas y las que ahora se pueden coger, hay 150 más o menos. Y los demás pues son elementos de escritura, como por ejemplo el tiralínea, la brigotera, bueno, por supuesto también ya los colores y demás. Y esto, ya todo el mundo lo reconoce, es el estuche de 2 pisos. Se abría, se colocaban aquí unos elementos y aquí arriba otros. Normalmente lo tenían las niñas, que como tenían colores y cosas, ellas pues entonces utilizaban las dos. El niño tenía más o menos también esto. Una cosa importante, muchas veces decimos juguetes de niños y juguetes de niñas. No era tampoco así, sino que los niños tenían sus juegos y las niñas tenían los suyos. Y los niños no se metían en los juegos de las niñas y las niñas no se metían en los juegos de los niños. Bueno, pues ya está, aquí. Lo vamos a encontrar. ¿Lo reconocéis? Vuestro lápiz de la tabla. Madre mía, quien no tenía este no hacía una cuenta de multiplicar bien en toda su vida. Hoy día ya, mira, hay elementos que son más modernos, y te los encuentras, pero hechos de papel. Esto. Los chinos tienen en estas cosas también algo que decir, sobre todo decir de traer cosas tontas, ñoñas y imitaciones. Esta es la famosa pizarra de pizarra, porque está hecha de piedra de pizarra. Tenía su pizarrín que rayaba mucho. Y después ya las niñas, sobre todo las niñas, tenían una pizarrilla pequeñilla con su tiza para hacer sus garabatos, hacer sus dibujos y demás. La colección se termina o tiene aquí con lo que se llama el catecismo de la doctrina cristiana, que para cualquier niño lo llevaba siempre metido en su cartera y lo repasaba. Y el cura y el maestro se encargaban de preguntárselo. Colección de plumines. Y a la derecha no va a salir porque no huele, la tele no huele, pero ahí tenéis la famosa Milán de nata, que huele y sabe a nata. El mundo musical tiene también en el niño una importancia grande, tanto que es atractivo como él solo. Aquí tenemos algunos instrumentos, por ejemplo el xilófono, el pandero, la zambomba, cosas que eran muy corrientes, las carracas, y todo esto, estos son 2 pianos muy buenos. Este instrumento se ha incorporado ahora nuevamente, que es el dundún. Y a los niños chicos pues se les hacían sus pequeñas sonajas. Bueno, muy importante que veáis esta pieza, que es la armónica. Esto pegaba uno caguarta como si estuviera comiendo sardinas. Bueno, y ya en esta sección hay un hueco preparado que es el tema de las niñas y sus pipotes, de las niñas y sus tacillas, de las niñas y su tabla de lavar con su lebrillo. Y digo las niñas porque un niño normalmente pues todos estos elementos no los cogía. Los tenía pues no prohibidos, pero no le llamaban la atención. Ellos eran más brutotes, más cosas y tenían pues
sus trompos y su historia. La muñeca es el juguete por antonomasia más importante de una niña. Al principio eran unas muñecas de plástico, luego después vino lo bueno y tenemos aquí la Nancy y tenemos la Sabeli y tenemos la Barriguita y esta que es de haber hecho la primera comunión un regalo, y en la esquina una que tiene un siglo, nada menos. Esta está hecha de cartón, del famoso cartón piedra. Acabamos de completar este espacio con juguetes de fabricación casera, bueno, fabricación manual, que son pues, los camiones o son el Arca de Noé o los demás, los aviones y demás. No eran muy fáciles de hacer, yo lo hago y lo hago con cierta facilidad porque tengo máquinas, pero de ahí no paso. Bueno, el pianista, ¿cuántas vueltas le dan los niños al pianista? Este que tenéis ahí es el Arca de Noé, que dentro tiene cada uno de los animales que corresponden a eso. Una máquina de coser con todos los utensilios que hacen. Un avión que llama también mucho la atención a los niños chicos. Todo lo que no tenga pilas o lo que no tenga movimientos estáticos llama más la atención que si lo hay. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que un avión dando vueltas por el pasillo o lo que sea es mucho más llamativo que cualquier elemento que hemos dicho. Cuando íbamos a la mili, siempre la añoranza tenía el cariño de una madre o el cariño de una novia. Entonces comprábamos todos a manta esta muñeca que estás viendo que tiene el quinto levanta, me parece que hasta suena incluso, y esta que pone con cariño a mi novia. Eso, y además estaban colocadas pues en la casa, en mi casa siempre, las de mis hermanos, las nuestras, y se hacían pues muy de valer cuando teníamos la muñeca presente. Pues nada, aquí tenemos una colección de chucherías o de jueguecillos que se compraban en los kioscos y estaba desde el famoso martillico hasta los anises o los relojes, en fin, había muchas cosas así. Os llamará la atención que ya no existe, pero bueno, no existe, sí existe, pero tiene la añoranza de participar en nuestras vidas el famoso barco pirata. Y aquí tenemos, también el coleccionismo tiene su importancia, aquí tenemos un tren de la marca Giesa del año 72 y que funciona perfectamente. Lo que pasa es que tiene una pila muy moderna, le ponemos la pila y vuela, sale volando. Allí está el Tú y Yo del año 57, también una pieza de colección, los recortables, en fin, ya los que hay. A ver, ¿dónde está? Esto ha dado de sí, ¿no, verdad? Lo de estas tortillas pegando, estoy dando por saquillo con unas cosas y con otras. Bueno, y ya pues pasamos a una sección de papel, que son los recortables y los cómics. Este es de Roberto Alcázar y Pedrín, de Mortadelo, que son muy corrientes. Por deferencia de Fran tenemos el Dragon Ball. ¿Quién no ha hecho un dibujo de Dragon Ball? ¿Quién nos ha puesto una careta? Y ya pues las cosas más fundamentales, pues, por ejemplo, esto es una lotería, también muy antigua, el abanico de la suerte, que le dabas como vuelta y te respondía, ¿va a llover mañana? Y decía sí,
¿Va a venir mi novio? No puede. Y cosillas así. Bueno, los niños ven estas cosas y yo qué sé, por ejemplo, a nosotros sí nos llama atención lo que eran los caramelos de nata que se pegaban a las encías y no había manera. Y una pieza de mucho valor es el tebeo del año 1957, 3 pesetas. Está coleccionado y encuadernado completo. Bueno, y ya pues pasamos a la sección última, que son juegos de mesa y juegos de calle. Según estuviera el día, si está todo el día para llover, pues niños no pueden salir, poner a jugar a la oca. Y si el día prometía y se podía salir, esas noches tan calurosas de invierno, pues jugábamos a la lata, jugábamos a la lima, jugábamos a los tazos, al tren en raya, a este juego que es muy corriente, que era el ajedrez, los trompos, las trompas, los juegos reunidos. Hemos podido encontrar nada más que el de 10, pero lo hay hasta de 30. Allí pues, tenemos las barajas de las familias, también muy corrientes, y el famoso gomero. Hemos puesto aquí este que es de, digamos, de contraste, porque de verdad este hecho de madera normalmente se hace con una horquilla. Bueno, y el aro, quien tenía un aro bien hecho, sobre todo si su padre se lo hacía en la fábrica de Parvorá, pues 1000 que vale. Si no, pues tenía que coger el aro de un cardero, y eso es lo que había, y a jugar, y jugar con mucha gana y mucho ímpetu. Bueno, pues ya pasamos a la última sección, que es la sección de los... Vamos a subirlo. La sección de los cromos, una colección completa de cromos. Tiene la parte ilustrativa y luego una parte de leer. De 1922. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, y vamos ya por último, por último no, como primero, a que Fran nos explique y nos ponga al día de esta magnífica colección de juegos, de videojuegos, Tienen varios nombres, ¿no? Pero las videoconsolas, en fin, las cosas como... Buenas tardes. Aquí voy a explicar yo la parte que he puesto en la exposición de nuestro amigo vecino Salvador, que me animó a participar. Voy a poner mi grano de arena a su gran exposición, como habéis visto. Y bueno, yo lo que he hecho es poner, en este caso, videoconsolas, desde que empecemos desde pequeño, que es lo que me pilla a mí más. Y bueno, voy a explicar las que hemos puesto, que fue lo que disfrutemos en los mediados del 80 para arriba, ya casi terminando cerca del año 2000, es la colección que tenemos por aquí. Empezamos con la Master System, que la teníamos algún vecino, la tenía de aquí de Vilna, como Luis Romero o Víctor Pigares. Luego la NES, me acuerdo que también la tenía José María, que viene de Barrio San Martín, que era decir, que teníamos siempre por recuerdo de haber jugado en las casas de esos vecinos. Y bueno, aquí he puesto el mando del año que era del 86, y la Nintendo era del año 85. Luego aquí tenemos la Super Nintendo, que fue la siguiente, esa que hemos explicado de la generación de 8 bits, y ya la generación de 16 bits, empezó en este caso con la Mega Drive, con una que también era TurboGrafx, pero que salió antes que ella, que ahora mismo no la dispongo, pero tengo aquí la Mega Drive, que fue con la primera consola que empecé yo verdaderamente a jugar a los videojuegos, con ella y con el Sonic 2. Y aquí una pequeña muestra de juegos del FIFA y el Toy Story, que hay muchas sagas que hay ahora actualmente y nacieron en los 90, casi todas las sagas más importantes de videojuegos nacieron sobre los años 90. Luego tenemos aquí la Super Nintendo, la competencia de la Mega Drive, con grandes juegos como el Street Fighter 2, que es súper famoso, que jugamos un montón en el Bar Florida, todos los que lo escuchan lo recordarán. Dragon Ball, que era súper famoso en aquella época. Y también Super Mario, que como no, que era la competencia de Sonic,
hemos jugado un montón. Luego pasemos de la generación 16 bits, sobre mediados del 95, salió también una portátil que es muy poco conocida, porque solo salió en Estados Unidos, se llama Sega Nomad, que bueno, que esa la conseguí de importación y la verdad pues que se ve muy bien y es lo que es una Mega Drive portátil. Pues bueno, después de la generación de 16 8 bits, pues ya pasamos a la generación de 32 bits, que tenemos aquí 3 consolas de 32 bits y una de 64 bits, que esto es ya a partir de mediados del 95 hasta cerca del año 2000 fueron las que estuvieron gobernando, de mediados de los 90 para arriba. Aquí tenemos la primera que salió, la Saturn, y luego pues que la competencia directa, que todo el mundo la conoceréis, que fue la que hizo en este caso pues alzar lo que son los videojuegos a nivel mundial y también nacional, pues la PlayStation, que ya como sabéis pues está la PlayStation 5, pero bueno, esta fue la primera. Aquí una pequeña muestra de juegos, Dragon Ball, que siempre hay un juego de Dragon Ball en cada generación, o en este caso varios, pero bueno, aquí hemos puesto una muestra del primero que llegó a la PlayStation. En este caso también la pistola, que era muy famosa en aquella época, con un juego con el Time Crisis. Luego pasamos, después de Saturn y PlayStation, bueno, la 3DO, que hay muy poca gente que la conoce, salió antes de la Saturn, en el año 93, y bueno, hay juegos que empezaron con la 3DO que no conocéis, por ejemplo, bueno, que conocéis actualmente, pero que no sabéis que empezó con esta consola, como el Need for Speed, y el primer FIFA en 3D, pues en este caso fue obra en esta consola, de EA Sport, que fue la que colaboró para hacer la consola esta, Electronic Arts. Es decir, fue la que hizo la consola y licenció a varias marcas, Panasonic, Toshiba, Gold Star, para hacer su propia consola. Ellos dieron el hardware y ellos ya pues la fabricaron. Y ya por último, ya salió ya a mediados del 96 aquí en España en el 97, pues la Nintendo 64, que aquí tenéis un par de juegos, Cerdo Ocarina of Time, el primer Cerdo en 3D y el primer Mario en 3D, que fueron los dos pues súper importantes en aquella época y nos dieron pues muchas horas de diversión. Pues esta es la primera parte de la colección que tenemos aquí puesta, de una muestra de las grandes consolas de los 80 a los 90, y ahora pasamos a las consolas portátiles, como explica las normas, pero hay unas cuantas más a los 90. Aquí tenemos una pequeña colección de las portátiles, bueno, de las portátiles que estuvieron, las que reinaron más en aquella época, las que tuvieron más ventas, porque también está Atari Lynx, que no la dispongo, pero bueno, tengo aquí la primera, la que muchos conocéis, la Game Boy, que la tenía pues algunos vecinos y íbamos, en este caso pues jugábamos con ella y demás, íbamos intercambiando cartuchos, que eso era en aquella época súper importante, como Domingo Larca y algunas personas que tenían esta consola, y la verdad que nos intercambiamos juegos y estaba muy bien. Aquí una Game Boy modificada, porque con la pantalla color y un poco más blanqueada, un poco más moderna, por si queréis echar una partida, pues, porque ya sabéis que en esta se veía en verde y era más difícil en este caso visualizarla, y bueno, y como ahora con la tecnología pues se puede hacer un poco más visible la pantalla y podéis disfrutar de la consola. Aquí una muestrea del Street Fighter 2, el Shadow Warrior y el FIFA con su precio, de haberlo comprado en su momento. Grandes recuerdos de esos juegos. Y aquí tenemos pues la Game Gear, que salió un año después, en el 90, y aquí en el 91, y bueno, que la tenía Manuel, el Lupo que le decíamos en su época, y bueno, y la verdad que también echamos unas buenas partidas. Lo malo que las pilas pues duraban 3 veces menos, 4 que la Game Boy, y a pesar de que eran color, pero bueno, al tener poca duración de pilas y más pilas, pues no llegó a vender lo mismo, pero la verdad que muy buenas horas también le hemos echado. Y aquí una muestra de un juego de Sonic, que al ser de Sega, pues siempre Sega tiene que tener un juego de Sonic a consola suya. Y bueno, luego ya en 98, esta consola me la regaló Sergio, y bueno, una Game Boy Color que ya empezó en el 98, y bueno, con 2 pilas, y la verdad que ya empezaron el color en Nintendo, las portátiles de Nintendo, y la verdad que también la disfrutamos mucho en su momento. Aquí un pequeño catálogo del 93, de aquella época, del Centro Mile, que luego que es el que ahora se llama Game. También comentaros que hemos puesto unos cuantos pósters de la época, ¿vale? Que vamos a comentarlos, de las Spice Girls, famosas con los Backstreet Boys, mediados de los 90, fueron, pues bueno,
nos pudieron mandar sonora a nuestras tardes, a nuestras noches, es decir, estuvo bastante bien la música de este grupo y de los Backstreet Boys, la verdad. Y luego pues tenemos de aquí algunos pósters de algunos juegos, muy importante Gran Turismo, que sí que hasta ahora, el Zelda, en este caso es el póster de Ocarina of Time, el primer Zelda en 3D, el Tomb Raider, también que fue súper famoso el juego, una chica heroína, fue el primero en 3D del Tomb Raider y la verdad pues que sí que hasta nuestros días han hecho películas en el cine. Dragon Ball, famosísimo, un juego de Dragon Ball. Luego la historia de los videojuegos, de Hobby Consola, de aquella revista que todos hemos disfrutado, todos los aficionados a los videojuegos, con superjuegos. Y bueno, esta es del número 100, que sale la pequeña historia de que en esa época se llevaba, es decir, desde que empezó desde el 91 hasta el año 99, que estaba la Dreamcast. Entonces, pues bueno, aquí es un pequeño muestra de todo lo que pasó en la revista durante esos prácticamente 9 años, aproximadamente. Y bueno, y ahora seguimos por aquí, otro póster del Sega Rally, que también es un juego muy famoso de Sega, de los recreativos, que también salió para la Saturn. Y bueno, aquí un Spectrum y un Astra, en este caso el Spectrum que ha sido cedido por visto en el Ciso Lechuga. Yo no pude disfrutarlo, que iba por cinta, porque es material de mi época, pero también hay mucha gente que la ha disfrutado en su momento y también pues tenemos aquí un Astra. Este es Astra con disquete, de José Manuel Rubio Vera, un Astra CPC, también del año 84, aproximadamente como el Spectrum Plus. Aquí su pantalla que traía incorporada, que se veía en verde. Para terminar el pequeño muestreo, pues aquí tenemos un par de consolas que hemos puesto, porque imagino que habréis echado de menos alguna, por ejemplo como la Neo Geo, que la tenemos aquí puesta, que fue el Rolls Royce de las consolas, lo que queríamos todo el mundo cuando éramos pequeños. La mayoría de los juegos de las recreativas eran de Neo Geo. Aquí en el Florida disfrutamos de muchos juegos, por ejemplo este Street Hop, pocos 5 duros no hemos echado en este juego, la verdad, un juego de baloncesto súper famosísimo. Y bueno, pues aquí tenemos imágenes de aquel juego que estuvimos jugando muchísimo en el Bar Florida. Y bueno, aquí tenéis pues para la gente para que lo queráis disfrutar. Y luego pues tenemos una de Mega Drive 2 con un juego de Mega CD, pero bueno, que eso gracias a este cartucho que tiene juegos de Master System, Mega Drive y Mega CD, la pistola, también de Konami, el Justifier, de Lethal Force. Y bueno, aquí pues esto es la parte final de la zona de videojuegos, de retro, y bueno, espero que haya gustado y a ver si otro año lo ponemos más teles, más videojuegos, más consolas y la podéis disfrutar todos los que no hayáis podido venir y los que queráis pues repetir. Ponemos fin a esta exposición, espero que os haya gustado las explicaciones que hemos hecho. Lo importante también es repasarlo más veces o venir a la exposición y verlo. Y también pues desearos que en lo posible pues hayáis disfrutado de este ratito que hemos echado juntos. Bueno, pues espero que os guste. Aquí la tenéis. Hasta la próxima.